Todavía recuerdo el día exacto en que todo se derrumbó. Era un martes por la mañana cuando los proveedores comenzaron a llamar exigiendo pagos atrasados. Por la tarde, los empleados se amontonaban en la oficina preguntando por qué sus cheques habían rebotado. Y esa noche, mientras revisaba desesperadamente las cuentas, encontré la verdad. Alguien había vaciado sistemáticamente las arcas de Panadería Ortega. Ese alguien era mi tío Joaquín, el hermano de mi padre, su mano derecha durante 3 décadas. Historias como esta podrían pasarte a ti. Suscríbete y escucha lo que aprendí. Todavía recuerdo el día exacto en que todo se derrumbó. Era un martes por la mañana cuando los proveedores comenzaron a llamar exigiendo pagos atrasados. Por la tarde, los empleados se amontonaban en la oficina preguntando por qué sus cheques habían rebotado. Y esa noche, mientras revisaba desesperadamente las cuentas, encontré la verdad. Alguien había vaciado sistemáticamente las arcas de Panadería Ortega. Ese alguien era mi tío Joaquín, el hermano de mi padre, su mano derecha durante 3 décadas. Mi nombre es Elena Ortega y soy la 4ª generación de panaderos en mi familia. Nuestra historia comenzó con mi bisabuelo Antonio, quien llegó a San Luis Potosí desde España en 1923 con nada más que las recetas de pan que había aprendido en su pueblo natal. Abrió una pequeña panadería en el centro histórico y, poco a poco, Pan Ortega se convirtió en una institución en la ciudad. Mi abuelo expandió el negocio a 3 sucursales, mi padre lo transformó en una empresa que distribuía a restaurantes y hoteles en todo el estado, y yo, con mi título en Administración de Empresas, tenía planes de llevar nuestros productos a nivel nacional. Éramos el orgullo de San Luis, una historia de éxito que demostraba que con trabajo duro y tradición, una familia podía prosperar durante generaciones. Panadería Ortega no era solo un negocio, era el corazón de nuestra familia. Crecí entre el aroma del pan recién horneado, aprendiendo a amasar antes de saber multiplicar, conociendo a cada empleado por su nombre. Algunos llevaban trabajando con nosotros desde que mi abuelo dirigía la empresa. Éramos una gran familia extendida, unidos por la harina, el sudor y el orgullo de crear algo que alimentaba a nuestra comunidad. En el centro de todo estaban mi padre Carlos y su hermano menor Joaquín. Eran inseparables desde niños. Cuando mi abuelo falleció, les dejó el negocio a ambos, aunque mi padre, siendo el mayor, tenía la participación mayoritaria y era el rostro público de la empresa. Tío Joaquín se encargaba de las finanzas, los proveedores y la parte administrativa. Tu padre tiene el corazón y el talento, yo tengo la cabeza para los números, me decía siempre con una sonrisa. Crecí admirando a ambos. Mi padre con su creatividad, siempre experimentando con nuevas recetas, conversando con los clientes, manteniendo viva la tradición. Mi tío con su mente aguda, modernizando los sistemas de la empresa, expandiendo nuestras operaciones con calculada precisión. Se complementaban perfectamente. O eso creíamos todos. Cuando terminé mis estudios en la Ciudad de México, regresé a San Luis para incorporarme al negocio familiar. Mi padre estaba emocionado, mi tío aparentemente también. La nueva generación, brindó tío Joaquín en mi primera reunión oficial. El futuro de los Ortega está asegurado. Durante mi primer año trabajando en la empresa, noté algunas irregularidades menores. Facturas duplicadas, gastos sin documentación adecuada, proveedores que nunca había visto. Cuando las mencioné a mi tío, siempre tenía una explicación razonable. Son nuevos contactos que estoy desarrollando, es una estrategia fiscal, confía en mí, sé lo que hago. Y le creía. ¿Por qué no hacerlo? Este hombre había contribuido a construir la empresa junto a mi padre durante décadas. Era el padrino de mi hermano menor. Venía a comer a nuestra casa todos los domingos. Su esposa, tía Silvia, era la mejor amiga de mi madre. Nuestras familias estaban entrelazadas de maneras que iban mucho más allá del negocio. La catástrofe llegó sin advertencia previa. Un día, todo parecía normal. Al siguiente, estábamos al borde de la quiebra. Cuando finalmente desentrañé el desastre financiero, la magnitud del engaño me dejó sin aliento. Durante al menos 5 años, tío Joaquín había estado desviando dinero de la empresa a cuentas personales en Panamá y Estados Unidos. Había falsificado la firma de mi padre en documentos, había creado proveedores fantasma, había manipulado los libros contables con una precisión que revelaba que esto no era un impulso, sino un plan meticulosamente ejecutado durante años. Pero el golpe final, el que realmente nos destruyó,
fue descubrir que había vendido nuestras recetas familiares, aquellas que mi bisabuelo había traído de España, que habían sido perfeccionadas a lo largo de generaciones, a Panaderías Modernas, una cadena nacional que estaba expandiéndose agresivamente. No solo habían pagado una fortuna por nuestros secretos de familia, sino que ahora planeaban abrir una mega planta de producción en San Luis, que esencialmente nos sacaría del mercado. Cuando confrontamos a mi tío, mi padre, mi hermano y yo, su reacción fue lo que más me sorprendió. No hubo negación, ni siquiera vergüenza. Solo una fría calma, como si hubiera ensayado este momento durante años. Los tiempos están cambiando, Carlos, le dijo a mi padre. Las panaderías familiares como la nuestra tienen los días contados. Me aseguré mi futuro, y les he estado ofreciendo el mismo trato a ti y a tus hijos durante años, pero eres demasiado terco para escuchar. Mi padre, un hombre que nunca había levantado la voz en su vida, explotó de una manera que nunca olvidaré. Traicionaste a nuestra familia, a nuestros padres, a todos los que confiaron en ti. Los negocios no se tratan de familia ni de confianza, respondió mi tío fríamente. Se trata de supervivencia. Tú nunca lo entendiste. Se fue esa misma tarde. Tía Silvia lo siguió, devastada pero leal. Más tarde supimos que tenían todo preparado, una nueva casa en Monterrey, nuevas identidades financieras, un futuro cuidadosamente planificado lejos de la ruina que había dejado atrás. Los días que siguieron fueron un torbellino de abogados, contadores, acreedores y periodistas locales hambrientos de un escándalo. La noticia se propagó rápidamente. Traición destroza a histórica panadería potosina, hermano contra hermano, el fin de una dinastía culinaria. Intentamos mantener el negocio a flote. Vendimos propiedades, hipotecamos la casa familiar, yo sacrifiqué mis ahorros personales. Pero el daño era demasiado profundo. No solo estábamos enfrentando una crisis financiera, estábamos luchando contra un competidor que ahora tenía nuestras propias recetas, nuestros secretos de familia, y los recursos para producirlos a una escala con la que nunca podríamos competir. Lo peor fue ver a mi padre marchitarse. Este hombre que se había levantado a las 4 de la mañana cada día durante 40 años, que conocía el nombre de cada cliente regular, que se enorgullecía de continuar el legado de su padre y su abuelo, simplemente perdió la voluntad de luchar. ¿Cómo no me di cuenta?, se preguntaba una y otra vez. Compartimos todo desde niños. ¿Cómo pudo hacernos esto? No había respuesta satisfactoria. La traición de mi tío iba más allá de lo financiero. Había quebrado algo fundamental en nuestra familia, en nuestra comprensión del mundo. 6 meses después del descubrimiento del fraude, tuvimos que cerrar definitivamente Panadería Ortega. Vendimos los equipos para pagar a los empleados, muchos de los cuales habían estado con nosotros durante décadas. Ese último día, cuando bajamos la cortina de hierro por última vez, sentí que no solo estábamos cerrando un negocio, sino un capítulo de la historia de nuestra ciudad. Los meses que siguieron fueron los más oscuros. Mi padre cayó en una depresión profunda. Mi madre intentaba mantener a la familia unida, pero el golpe había sido devastador para todos. Mi hermano, que nunca había querido realmente unirse al negocio familiar y ahora sentía un alivio culpable por su final, se fue a Tijuana a buscar trabajo. Yo me quedé en San Luis, tratando de juntar los pedazos, de entender cómo reconstruir nuestras vidas. Un año después del colapso de la panadería, recibí una llamada inesperada. Era doña Mercedes, una de nuestras clientas más antiguas y propietaria de un pequeño hotel boutique en el centro. Elena, necesito hablar contigo, me dijo sin rodeos. Los panes que compro ahora no saben igual. Mis huéspedes preguntan constantemente por esos maravillosos bolillos de antes. ¿No has pensado en volver a hornear, aunque sea a pequeña escala? Esa conversación encendió una chispa. Quizás habíamos perdido el negocio familiar, pero no habíamos perdido el conocimiento, la pasión, la conexión con nuestra comunidad. Y aunque mi tío había vendido nuestras recetas, había algunas, las más especiales, las verdaderamente tradicionales que solo mi padre conocía de memoria y nunca habían sido escritas. Con mis últimos ahorros y un pequeño préstamo de doña Mercedes, alquilé un local diminuto, apenas más grande que un garaje, a unas cuadras de donde había estado nuestra tienda principal. Compré equipos básicos, de segunda mano en su mayoría. La parte más difícil fue convencer a mi padre. Estaba tan herido, tan desconfiado,
que la idea de volver a intentarlo le parecía imposible. Pero una tarde, después de semanas de insistir, finalmente accedió a venir a ver el local. Recorrió el espacio en silencio, tocando los mostradores, el viejo horno que había conseguido. Finalmente se detuvo y me miró con ojos llorosos. Es tan pequeño comparado con lo que teníamos. Es un comienzo, papá. Diferente, pero nuestro. Esa misma noche, mi padre entró a la cocina de casa y comenzó a escribir. Durante horas, con una concentración que no le había visto en más de un año, anotó de memoria todas las recetas que recordaba, con cada detalle, cada truco, cada secreto que había aprendido de su padre y su abuelo. Esta vez, me dijo, entregándome el cuaderno al amanecer, guardaremos esto donde nadie más que tú y yo podamos acceder. Abrimos Amasijo, deliberadamente evitamos usar el apellido Ortega para no generar confusiones o problemas legales 3 meses después. Era un concepto diferente, una panadería pequeña, casi artesanal, centrada en calidad sobre cantidad. Solo producíamos ciertas variedades, en cantidades limitadas. Cuando se acababa, se acababa. Al principio llegaron por curiosidad. Los potosinos habían seguido el drama de nuestra familia en las noticias locales, y muchos querían ver qué estábamos haciendo. Pero pronto comenzaron a venir por el pan mismo. A pesar de nuestro nuevo nombre, la gente sabía quiénes éramos, y el boca a boca hizo el resto. Esto sabe como el verdadero pan Ortega, decían. Esto es lo que extrañábamos. Mientras tanto, Panaderías Modernas abrió su gran planta en las afueras de la ciudad. Comenzaron a distribuir auténtico pan potosino a todos los supermercados del estado. El pan se veía similar al nuestro, pero cualquiera que hubiera probado el original podía notar la diferencia. Estaban usando las recetas, sí, pero sin el conocimiento, la pasión y los pequeños detalles que hacían que nuestro pan fuera especial. Un domingo, aproximadamente 6 meses después de abrir Amasijo, mi padre y yo estábamos cerrando cuando un auto lujoso se detuvo frente a la tienda. De él bajó mi tío Joaquín. Había envejecido. A pesar del evidente éxito material del auto, el traje, el reloj caro parecía haber perdido algo vital. Mi padre se quedó congelado, incapaz de moverse o hablar. Carlos, Elena, saludó mi tío, como si nos hubiéramos visto la semana anterior y no existiera un abismo de traición entre nosotros. Veo que han encontrado la manera de seguir adelante. ¿Qué quieres, Joaquín?, logró preguntar mi padre finalmente. Supe de este lugar. La gente habla. Dicen que es mejor que lo que Panaderías Modernas está produciendo con las recetas que les vendí. No son las mismas recetas, respondí, protegiendo instintivamente a mi padre. Nunca lo fueron. Mi tío sonrió tristemente. Lo sé. Siempre sospeché que Carlos guardaba algunos secretos incluso de mí. Siempre fuiste más listo de lo que te di crédito, hermano. Hubo un silencio incómodo. ¿Qué se dice al hombre que destruyó tu vida? ¿Al hermano que traicionó décadas de confianza? Voy a hacerles una oferta, continuó mi tío. Soy accionista importante en Panaderías Modernas ahora. Puedo facilitarles un contrato como consultores, usar este local como laboratorio de desarrollo para nuevas recetas. Pagarían bien, muy bien. Mi padre, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era tranquila pero firme. ¿Sabes cuál fue siempre la diferencia entre tú y yo, Joaquín? Tú veías la panadería como un negocio. Yo la veía como una forma de vida. Tú querías ganar dinero. Yo quería honrar a nuestro padre, a nuestro abuelo. Hacer algo que importara. Y mira dónde estás ahora, respondió mi tío, un destello de la vieja amargura apareciendo en su rostro. En un local diminuto, empezando desde cero a tu edad. Sí, asintió mi padre, y por primera vez en más de un año, lo vi sonreír genuinamente. Empezando de nuevo, pero con mi integridad intacta. Con mi hija a mi lado. Con clientes que valoran lo que hacemos. Te enseñamos todo lo que sabíamos, compartimos todo contigo, y aún así no aprendiste lo más importante, el pan es más que harina y agua. Es conexión, es comunidad, es historia. Mi tío pareció descolocado por un momento, como si no hubiera esperado esta respuesta. Finalmente, simplemente asintió, dejó una tarjeta sobre el mostrador y se marchó. Nunca usamos esa tarjeta. Nunca contactamos a Panaderías Modernas. Y aunque nunca recuperamos el imperio que una vez fue Pan Ortega,
encontramos algo quizás más valioso en nuestro pequeño amasijo, un propósito renovado, una conexión más auténtica con nuestros clientes, una apreciación más profunda por el oficio mismo. Han pasado 5 años desde entonces. Ahora tenemos 3 pequeñas sucursales en diferentes barrios de San Luis. Mi hermano regresó de Tijuana y se unió al negocio, aportando ideas frescas sobre marketing y presencia digital. Mi madre maneja la parte administrativa con una precisión y honestidad que restauró nuestra confianza en la posibilidad de un negocio familiar saludable. Y mi padre volvió a ser el maestro panadero que siempre fue, enseñando a una nueva generación los secretos de un oficio centenario. Cuando lo veo amasando, con harina hasta los codos, explicando pacientemente a los aprendices cómo sentir el punto exacto de la masa, sé que hemos encontrado nuestro camino de regreso. No al lugar donde estábamos, sino a uno nuevo, quizás mejor en muchos sentidos. En cuanto a mi tío, ocasionalmente oímos de él a través de conocidos comunes. Sigue siendo exitoso financieramente, pero se ha divorciado 2 veces desde entonces. Vive ahora en Estados Unidos, lejos de la comunidad que una vez conoció tan íntimamente. A veces me pregunto si vale la pena. Si todas las cuentas bancarias del mundo pueden compensar la pérdida de la familia, de la confianza, del sentido de pertenencia. Lo que aprendí de esta dolorosa experiencia es que los negocios familiares son un equilibrio delicado entre relaciones personales e intereses comerciales. Que la confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar. Pero también que a veces, de las cenizas de una traición, puede surgir algo nuevo y valioso, si estás dispuesto a volver a lo fundamental, a recordar por qué comenzaste en primer lugar. Cada mañana, cuando abro las puertas de Amasijo y recibo a los primeros clientes del día, siento el peso de 4 generaciones de panaderos Ortega observándome. Ya no tenemos el nombre, ni el imperio comercial, pero tenemos algo que mi tío nunca entendió y que nunca pudo quitarnos: el verdadero espíritu de lo que significa hacer pan para tu comunidad, día tras día, con orgullo y amor por el oficio. Y eso, descubrí, es un legado que ninguna traición puede destruir. ¿Y tú? ¿Has vivido una traición familiar o empresarial que te haya obligado a empezar de nuevo? ¿Crees que los negocios y la familia pueden mezclarse exitosamente o es mejor mantenerlos separados? Te leo en los comentarios.